Continuamos. En el caso de La Línea, Salvador González alias Eco brindó parte de sus declaraciones y habló de la forma de cómo operaba la estructura e involucró a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti. El término de la jornada subieron los ánimos entre las partes procesales. En la continuidad de la audiencia de declaración como anticipo de prueba de Salvador González Álvarez, alias Eco, los defensores de los sindicados presentaron acciones de reparo para continuar atrasando la declaración. La defensa de Claudia Méndez interpuso un recurso de excepción ante la falta de acción contra el querellante de la Procuraduría General de la Nación por establecer la falta de denuncia y querellarse en los procesos que no le compete, razón por la que debió separarse del caso. Alrededor del mediodía, Salvador Estuardo González Álvarez fue llamado a la audiencia para emitir su declaración y ante los medios y las miradas de las partes procesales inició como colaborador eficaz. Estuardo González, conocido como Eco, en su participación en la red de defraudación aduanera La Línea, declaró parte de su conocimiento de cómo se repartían el dinero producto de los sobornos recaudados paralelos al fisco. En su intervención indicó ante el juez que el presunto operador Juan Carlos Monzón era el enlace directo con los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti y en varias ocasiones les entregó su parte. Pero yo tenía un chat directo con el señor presidente Otto Pérez Molina, donde yo le preguntaba si podía recibirlo. En su declaración agregó que una vez se reunió en casa presidencial con el presidente Pérez y otras con la ex vicemandataria, quien le llamó la atención por tratar temas de recaudación paralela con Pérez Molina. Entre las acciones presentadas por las partes, los litigantes mostraron inconformidad porque el abogado Alexis Calderón defiende a González Álvarez y a Monzón Rojas, quien debe presentarse a la audiencia y resolver dicha pugna que provocó que se alzaran los ánimos. En medio de la diligencia judicial, con osadía se subió el tono entre las partes, al punto de que el abogado público, Mario Sandler, arremetió contra el fiscal del Ministerio Público, porque este presuntamente dijo que el defensor vició las evidencias en una computadora utilizada por Eco, que fue presentada en la audiencia. Entonces me retiro, presidente, me siento mal de salud. No puedo continuar, me retiro, me siento mal de salud. Y no puedo seguir escuchando faltas de respeto así. Voy a calmarme ahora y a ver si me da un médico que hago. Simplemente me siento mal de salud. Ante esto, el abogado indignado se retiró de la sala y en su salida perdió el equilibrio y desmayó en plena diligencia judicial, que posteriormente fue suspendida por el juez Miguel Ángel Gálvez. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez, Daniel Ramírez y Juan Carlos Pérez. Bueno, ya lo veo, la audiencia se subió el tono. Alias Eco mencionó que tenía un chat directo con el expresidente Pérez Molina. La diligencia terminó aplazándose para mañana, día en que fue citado Juan Carlos Monzón, presunto operador de La Línea y exsecretario de Roxana Valdetti, para que solvente su situación jurídica sobre su abogado. En la diligencia, Salvador González Álvarez declaró por más de 3 horas y en la misma sobresalen sus nexos con los exmandatarios Pérez Molina y Roxana Valdetti. Carlos me manifiesta que el señor presidente le ha pedido a la señora vicepresidente, ambos de ese entonces, que necesitaba a alguien que le colaborara con aspectos y temas relacionados a la superintendencia de emisión tributaria. Yo le hice ver que si bien es cierto, era economista, nunca me había dedicado a temas de ese tipo, más a cosas financieras que fiscales, etc. Pero me dijo que no era un tema técnico, era un tema realmente de una persona de confianza. Entonces le dije que si era así, que estaba bien. No se habló en ese momento de ningún honorario ni nada, sino que yo lo consideré parte de las actividades que se me habían encomendado. Transcurrido un poco de tiempo, me pide que me presente a casa presidencial. Ese día sí conozco al señor presidente. Llego a su despacho, me anuncio con la gente que atiende allí, me hace pasar y entonces él me dice que voy bien referido por la señora vicepresidente, que si ya me habían comentado del tema de las aduanas, y yo le dije, perdón, de las SAT, y yo le dije, mire, presidente, yo no soy técnico en esto. No, me dijo, no hace falta, lo técnico ya está establecido, es un tema de confianza y le voy a presentar a Carlos Muñoz. Claudia me pidió en un momento del tiempo que lo relacionado al pago del 5% que yo le estaba haciendo, no lo viera con ella, que lo viera directamente con Juan Carlos Monzón y que ella se encargaría con él, ¿verdad? Entonces yo nunca más le volví a dar dinero a Claudia. Lo único que le di yo fue un obsequio que le mandaron, era un reloj Bulova, que se lo di ahí en el edificio. Hay una persona que sí
no considero que sea la persona que él menciona, porque hasta con nombre se había llevado esa propuesta. Eso seguro también está en poder de quien lleva las incautaciones y la cadena de custodia. Y entonces le presentamos las hojas, ¿verdad? Y entonces le dice, de las personas que dicen, hay una persona que yo considero que no está apta para ese puesto. Giovanni le responde que porque cree que sí, etc. Y entonces hablan del tema. Y después le pregunta, ¿y de aduanas usted qué piensa? Entonces Carlos lo que hace es voltearse hacia Claudia y le dice, presidente, yo de aduanas no me quiero meter, que sea Claudia la que se pronuncie. Claudia le dice, presidente, mire, esto es demasiado, hay muchas cosas que hay aquí involucradas, en algunas me agarran por sorpresa, no estoy de acuerdo, deme una semana para dar una respuesta. ¿Ya? Entonces el presidente dice, perfecto, se le da la semana, se terminó la reunión. Esa reunión fue, como le dije, en Casa Presidencial, pero no fue en su despacho. En Casa Presidencial hay un lugar donde hay una piscina. Y está la piscina y uno ve desde donde nos reunimos, logra ver la piscina, una sala bonita que está ahí. Se terminó la reunión y cada quien se fue. Pero yo tenía un chat directo con el señor presidente Otto Pérez Molina, donde yo le preguntaba si me podía recibir. Y me dice que luego me va a dar la respuesta, etc. Y al día siguiente recibo yo una llamada de la señora Roxana Valdetti, que también esa es la única llamada que creo que tengo con ella, donde me hace ver el porcentaje que el presi y de la empresa y tal se refería al señor presidente y a un tema de impuestos que yo le estaba llevando en ese momento. Alguien trató de entrar a ellos y se borraron, y otros cometí el grave error de que los primeros días de mi captura y en el estado en el que me encontraba, que pues nadie aquí le puedo decir cómo se siente, excepto los que estamos siendo sindicados y estamos presos, llegó el licenciado Ricardo Grijalva a preguntarme, mira, dicen los jefes, ¿de qué se pueden preocupar? Refiriéndose al señor Otto Pérez y a Roxana Valdetti, según yo. Porque me dijo, mira, dicen los jefes, y ellos eran los jefes, que ¿de qué se pueden preocupar? Entonces yo le dije de los correos electrónicos. Entonces, le decía que borraron los correos electrónicos, desafortunadamente. ¿Por qué le puedo decir? Porque en un momento de las que tuve la oportunidad de asistir al Ministerio Público, en aras de buscar los correos, quise entrar con las claves y no se pudo. Ante esta situación surge la duda de quién es Ricardo Grijalva. Mientras la diligencia continúa mañana y Salvador González debe continuar rindiendo su declaración ante el presunto operador de la red Juan Carlos Monzón, quien también deberá ser citado. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez, Daniel Ramírez y Juan Carlos Pérez. Y en otro caso, pero relacionado, el próximo jueves Roxana Valdetti fue citada de nuevo junto a 14 personas más sindicadas de varios delitos en el caso del lago de Amatitlán. Al momento que el juez Arnoldo Orellana diera por finalizada la audiencia, afirmó no tener miedo de ECO. Roxana Valdetti confirmó no tenerle miedo a Salvador González, mejor conocido como ECO. Valdetti indicó que las declaraciones de ECO es un nuevo plan en su contra. Lamentablemente yo por el mismo tiempo fijé una fecha, un día, una hora y no podía cumplir nunca porque siempre tenía una agenda muy ocupada. Pero las 2 o 3 veces que me reuní con él era para ver los avances del trabajo que yo le había puesto a realizar. Roxana Valdetti indicó que pocas veces pudo conversar con ECO porque ella mantenía una agenda muy cargada. No tengo cómo calificar algo que no conozco. ¿Usted no está de las declaraciones? No, viera que no, porque de verdad él a mí jamás, ni nunca, llegó a decirme aquí está el dinero de la línea, licenciada, aquí está lo que recaudé, eso no lo hizo y él no puede decir algo que no hizo. La exmandataria, luego de consultarle más de 5 veces si ECO era un hombre de confianza, afirmó que las declaraciones son una farsa y que todo es un montaje en su contra. Yo no tengo actos de corrupción, yo al contrario estuve peleando siempre porque el dinero fuera a parar a la gente pobre, a la gente necesitada, eso fue mi trabajo. ¿Con sus declaraciones eso podría esclarecer muchos casos de corrupción? Sí, yo lo ofrecí inclusive, lo incluí. Vicepresidenta, ¿en qué casos de corrupción dijo usted que se tendrían Están presentados en el Ministerio Público y muchos de ellos fueron desechados por el mismo Ministerio Público. ¿Cuáles? Mencione algunos, vicepresidenta. Algunos ahí en los archivos del Ministerio Público. Pueden buscarlos ahí en el Ministerio Público. Roxana Valdetti mostró su enojo en contra del Ministerio Público, afirmando que muchos fiscales desaparecieron supuestos actos de corrupción que ella había denunciado. La prensa le consultó por más de 5 veces
¿Qué casos? Nunca dijo cuáles. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis H. reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.